Bien. No sé si pudieron tocar algo del práctico. Claramente, si tenían parcial legal. No creo que hayan podido tocar algo, pero pregunto por si tienen dudas de algo en particular que quieran ver. Les cuento un poco cuál era mi idea mientras piensan. Yo pensaba ver un poco de ejercicio 5, y hemos hecho parte del 5A, hacer el 5 en alguna otra parte, hacer algo del 6, que es cálculo de área, algo del 7, es cálculo de volumen, y ver algo del 8 que tiene que ver con integrales triples. Entonces, esa era mi idea para hoy, pero si tiene alguna duda de alguna en particular, podemos verlo antes. Ustedes dirán. Entonces, si no hay dudas, empecemos. De la vez pasada de polares, ¿se entendió más o menos como la idea? ¿Quería hacer un repaso de eso o seguimos adelante? Por mí seguimos, no sé. Bien. Veamos uno en particular con polares, que está interesante, que es el D. ¿Se acuerdan que polares dijimos que se rían principalmente, pero no únicamente, principalmente cuando el dominio de integración era un círculo, un pedacito de círculo, algo por el estilo? En este caso no es nada de eso, ahora vemos cómo es el dominio. Bueno, de hecho ya me dice, ¿no? La letra me dice que es un triángulo. Pero sugerencia a usar polares. Igual. O sea, sale, por más que no sea un círculo, sale más rápido con polares. Y eso tiene que ver con que esta función tiene ciertas características, como lo que abajo, por ejemplo, cuando reemplazamos en polares, las que r al cuadrado, cosas del estilo, que aunque el dominio no sea nada circular, la función sí me la facilita hacerlo en polares. Entonces veamos cómo sería. Como siempre, dibujemos el dominio. Dice que va desde x igual a 1. Después tenemos la recta y igual a x. Y me quedó cortito la recta roja, tendría que haber sido más larga. Tenemos la recta después y igual menos x. Entonces, ese es el dominio de integración. Es ese triángulo de ahí. ¿Qué pasa por cuáles puntos? Bueno, pasa por 1, 1. No, porque acá x vale 1 y acá y es igual a x. Por acá abajo pasa por 1 menos 1, porque x vale 1 e y es igual a menos x. Y pasa por el origen, pasa por 0, 0. Esos son los tres vértices que tiene mi triángulo. Entonces, bueno, sugerencia de usar polares. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar son dos cosas. Por un lado, C compuesta G. O sea, cuando digo G de polares. Igual R coseno de tita, R seno de tita. La función es f de xy igual x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda cuando hago f compuesta G? Coseno al cuadrado. Ahí va, ¿no? Voy a hacerlo despacito, pero arriba sería r al cuadrado coseno al cuadrado, y abajo sería r al cuadrado coseno al cuadrado más r al cuadrado seno al cuadrado. Lo mismo que usamos la vez pasada, esto va a ser r al cuadrado coseno al cuadrado sobre r al cuadrado por coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y esa es una identidad trigonométrica que sabemos que vale 1. Aparte los r se nos van, entonces termina quedando coseno al cuadrado. Entonces, en polares quedó bastante más fácil la función.
De hecho, depende de una sola variable. Antes dependía de dos, x e y, y estaban medias mezcladas ahí. Ahora solo depende de una. Otra cosa tenemos que ver antes de integrar. El jacobiano lo damos dado, es polares, es R. Tenemos el f o g. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, sí, eso era más que nada un problema técnico. En realidad nunca había que hacer nada. En todo caso, sacar el cero. Pero, ¿qué necesita? Algo que sí o sí tengo que calcular para poder hacer la integral en polares. ¿El determinante de la jacobiana? No, eso lo digo, como es polares, lo damos de hecho que es R. En principio, ¿qué dos cosas tengo que conocer para calcular cualquier integral en polares, en cartesiana, no sé, no me importa? Hay dos cosas que yo tengo que conocer. ¿Cuáles son? ¿Los ángulos? No, más allá de este triángulo, en general. Yo quiero hacer una integral. ¿Qué necesito conocer? Los límites de la integral. Límite de integración y la función a integrar. Esta sería la función a integrar. Entonces, lo que todavía no hicimos fue ver los límites de integración, pero para polares, no para cartesianas, porque la sugerencia es hacerlo en polares. Este era lo que habíamos llamado el g a la menos 1. Así, este es el D, el triángulo D. Entonces, lo que hay que ver cómo queda es el g a la menos 1 de D. ¿Sí? Esa es como la parte que hay que usar un poco más la intuición geométrica y ver qué pasa. Vamos a hacerlo con calma. Ahí va, la inversa del dominio, recién veo el que pusiste, eso mismo. Entonces, tenemos que decir, entre qué y qué varía el radio y entre qué y qué varía el ángulo. ¿Cómo lo podemos ver a eso? El radio lo podés despejar de una de las ecuaciones de arriba, de x igual a 1. Ah, me encantó. Bueno, de x igual a 1, a ver. Sí, lo puedes despejar de x igual a 1. Porque ¿cuál es el tema? Uno estaría tentado, o capaz que a usted no les pasó, pero estaría tentado a decir que el radio va a ir entre 0 y 1, porque es lo que mide esto, y el ángulo va a ir entre este ángulo y este ángulo. Pero yo escribo eso, cuando hago r igual a 1, en realidad estoy haciendo este pedazo de círculo. Porque el radio acá, igual a 1 no, perdón, igual a raíz de 2, que sería el radio máximo acá. Me quedaría como un arquito de círculo, pero no es lo que yo tengo un triángulo. Entonces el radio no va a valer entre dos constantes, el radio depende del ángulo. Acá abajo el radio vale 1, acá arriba el radio vale raíz de 2. Entonces la variable radio va a ser la que va a depender de variables. En este caso, por ejemplo, sí o sí es mayor a 0, esto no hay duda. Y de acá podemos despejar una ecuación en función de la otra. ¿Bien? Porque por un lado me dice que x tiene que ser 1, y por otro lado sabemos que x es r coseno. Por lo tanto, el radio es 1 sobre coseno. Así que ese es el radio máximo. Esto tiene que ser menor o igual a 1 sobre, como puse un cuadrado que no iba ahí. Estaba pensando ya en lo que viene. 1 sobre coseno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo cual, no, nos queda ver el ángulo todavía, ¿no? Pero ¿se entiende hasta ahora que hicimos con lo del radio? Sí. Bueno. ¿Y el ángulo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para ver entre qué y qué varía el ángulo?
Es tipo el ángulo que está ahí nomás, tipo entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Sí, es ese ángulo nada más. Es este de acá que sería pi sobre 4. Y es este de acá que sería menos pi sobre 4. Entonces vamos a poner que esto es mayor o igual a menos pi sobre 4, menor o igual a pi sobre 4. Bien. De todos modos, se puede hacer un poquito más fácil. A ver si se dan cuenta. ¿Qué puedo hacer para simplificar un poquito las cuentas? Tipo, el ángulo decís vos. No, las cuentas en general. Hay algo que yo puedo hacer acá, es usar algún argumento para que las cuentas sean más fáciles. Puedes hacer únicamente de 0 a pi sobre 4 porque es lo mismo para abajo. Ahí va. Es lo del tema de la simetría, así como cuando hacían integrales de funciones pares en cálculo 1, integrando en la mitad nada más. Acá es lo mismo, fíjate cómo es la función, es x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Yo tengo un punto acá x, ¿sí? Disculpen. Y agarro el punto simétrico respecto al eje x, el x menos y la función vale lo mismo, porque son todos cuadrados, entonces cambiar el signo no me hace nada. Por lo tanto, la integral del triangulito de arriba va a ser igual que la integral del triangulito de abajo. Entonces, en vez de hacerlo de menos pi sobre 4 a pi sobre 4, puedo hacerlo de 0 a pi sobre 4 y multiplicar por 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Escribir acá, por la simetría, de f, la integral doble entre 0 y 1 sobre coseno, que era el radio máximo, entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, de f de x, de f de r tita, r que la jacobiano, de r de tita, es lo mismo que 2 veces la integral, pero ahora el ángulo entre 0 y pi sobre 4, o entre menos pi sobre 4 y 0, da igual, la parte de arriba o la parte de abajo, de la integral entre 0 y 1 sobre coseno, de r por la función en las coordenadas nuevas, de r de tita. No es necesario hacerlo, digo, es simplemente para hacerlo un poquito más fácil la cuenta, pero si no se dan cuenta, hacen esta integral y listo, funciona igual. Entonces, primero tenemos que hacer la integral entre 0 y 1 sobre coseno de tita de r, y recuerda que la función f en las coordenadas r tita era coseno al cuadrado. Así que va a ser r coseno al cuadrado de tita de r. ¿Cómo hacemos esa integral? Puedes sacar el coseno cuadrado para afuera y hacer la integral con r. Ahí va. Como estoy integrando respecto a r, el coseno al cuadrado es constante, así que 0 a 1 sobre coseno al cuadrado de tita de r. R de r. Ojo, arriba ni van cuadrados, otra vez lo puse. Voy a poner más prolijo el límite. 1 sobre coseno de tita. ¿Y cuánto es la integral? O sea, ¿cuál es la primitiva de r? R al cuadrado sobre 2. Ahí va. Entonces, coseno al cuadrado, que eso era la constante, por r al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 sobre coseno de tita y 0. Cuando evalúe en 0, me da 0 porque r evaluado en 0 es 0. Y cuando evalúe en 1 sobre coseno, me queda 1 sobre coseno al cuadrado. Así que al final del día es coseno al cuadrado por 1 sobre 2 coseno al cuadrado. Y eso es un medio. Porque este coseno al cuadrado se va con este coseno al cuadrado. Y tal, y ahora la otra integral es bastante sencilla, ¿no? Es la integral de una constante entre límites numéricos.
La segunda integral va a ser el 2 que tenía afuera, por la integral entre 0 y pi sobre 4, de 1/2 de tita. ¿Cuánto es la primitiva de 1/2? Bueno, o de 1, si quieres. Puedo sacar el 1/2. O sea, si yo saco el 1/2, como tengo un 2 afuera, y lo junto me da 1, así que la integral entre 0 y pi sobre 4 de tita. ¿Eso da? Tita. Ahí va, tita evaluado entre pi sobre 4 y 0. Pi sobre 4 y 0, así que da pi sobre 4. Así que la integral al final del día es pi sobre 4. ¿Sí? ¿Se entendió cómo era? Sí. Por lo general, lo que decía, polares es como cantado que hay que usarlo, capaz que no que hay que usarlo, porque no es obligatorio usarlo, pero es cantado que nos puede servir cuando el dominio es algo circular. En este caso no es un triángulo, uno en un principio diría, no, capaz que acá ni pinta ser polares, porque no tiene nada circular eso. Pero la función sí tiene cierta simetría circular. Porque lo que está abajo justamente es el radio, al cuadrado. Y entonces cuando hicimos el cambio de variable nos quedó algo súper fácil de integrar. ¿Qué tal? Bueno, ese es el comentario. Que no solo sirve para cosas circulares, sirve para más cosas. Es como cantado que va a servir cuando es circular. Puede haber casos que el dominio sea circular y la de ser polares no me sirva para nada. No, hay casos así. Pero está, por lo general, si el dominio es circular, sale con esto. ¿Consultas de esto? No. ¿No? Seguimos con otra cosa entonces. Bien. Cálculo de área. ¿Vieron en teórico lo que era el cálculo de área? ¿Cómo se calcula el área de una figura? Sí, usas la función f igual 1. Ahí va. Es la integral. Porque, digamos, si T es una región en R2, entonces el área de D es lo mismo que hacer la integral doble en D de la función 1. ¿Y eso se entiende por qué es así? O sea, ¿lo ven geométricamente por qué es así? Veamos a verlo rapidito entonces porque está bueno. Veamos primero qué pasa cuando D está en R. Ahí el área sería la longitud en realidad. Entonces cuando hacemos, si D está en R es porque D es la unión, hagámosla fácil que sea un intervalo. Si no es un intervalo, es una unión disjunta de intervalos. ¿Bien? Pero pensemos que es un intervalo, que es una sola pieza. Cuando yo hago la integral simple, ahora, porque estoy en R de dx, eso es la integral entre a y b en dx. Eso es b menos a, que es el largo de d. Pero geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Geométricamente, yo tengo por acá una a, por acá tengo un b, y estoy integrando la función a altura 1. Entonces, ¿qué forma qué se me formó acá? ¿Esto qué es? ¿Un rectángulo? Un rectángulo. Y hay que acordarse que la integral siempre es el área bajo la curva, con el tema del signo y eso. Y el área de un rectángulo es base por altura. Pero si la altura es 1, entonces el área de un rectángulo es la base, es el largo de la base. Por eso es que la integral me da el largo. Cuando le pongo acá el 1, cuando la altura que estoy integrando es 1. Área del rectángulo es 1 por longitud, o largo si quieren, de D. Y eso es el largo de D.
En R2 es algo similar. En realidad, la integral de una función, distinta de 1 si quieren, lo que me calcula es el volumen. Yo tengo x y z, tengo un dominio raro por ahí, U, tengo la gráfica de f, y si yo hago la integral doble de d de la función f, una función genérica, de x de y, eso lo que me da, quedó medio raro el dibujo, es el volumen encerrado entre el gráfico y el eje. ¿No? Este vendría por acá, se abre atrás. Entonces, eso encierra cierto volumen en 3 dimensiones. ¿Qué sucede cuando yo a la función f genérica le pongo 1? Lo que sucede es lo mismo que antes, es como en vez de tener una sabanita rara, tengo un plano acá, a altura 1. ¿Y cómo es el volumen de una figura así? Es área de la base por altura. Bueno, no va a ser un plano, va a ser esta misma forma, pero acá arriba, a ver si sale. Bueno, algo así. A altura 1. Y esto entonces es el volumen de esa región. Y eso es la altura por el área de la base. La base justamente es U. Le llamé D antes, disculpe. Vamos a llamarle D acá también. El área es D. Y si la altura vale 1, entonces el volumen es el área. Por eso integro la función 1. Lo mismo cuando vayas a hacer volúmenes. Si yo hago la integral triple de AGO, en realidad estoy calculando el hipervolumen que queda entre R3 y la función. Pero si la función es 1, es como tener altura 1. Entonces el hipervolumen de dimensión 4 en realidad me va a devolver el volumen de la región que está encerrando. ¿Sí? ¿Se entiende la geometría cómo es? Bien. Entonces veamos algún ejercicio. A ver, algo interesante. Sí. Mayor a R. Pues este. Tum, tum, tum. Este es el ejercicio 6. Entonces, tenemos que determinar cuáles son los límites de integración. Como siempre, deben estar cansados de escucharlo de mi parte por lo menos, yo sugiero hacer el gráfico. No es obligatorio, pero bueno, ayuda un poco. A mí por lo menos me ayuda un poco. Me dice que D es la región comprendida entre x igual a y al cuadrado. ¿Esto cómo se grafica? X igual a y al cuadrado. Es tipo una parábola, pero de costado. Bien, ¿y para qué lado? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Es así o es así? Para la derecha. Bien, ¿cómo lo podemos ver a eso? Con un punto que verifique eso. Bueno, por ejemplo, con un punto si quieren. Otra forma es despejando acá. Si x es igual a y al cuadrado, entonces y es más menos la raíz de x. La raíz de x es algo así, menos la raíz de x es algo así. Entonces, la parte positiva queda, es justamente la que queda positiva, con y positivo, y la solución negativa es la que queda con y negativo. Si no con un punto, digo, agarrar un punto por acá y se preguntan, ¿un punto de la forma menos 1 algo puede estar ahí? Y no. En definitiva no la cumple. No la cumple porque y al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces x no puede ser negativo. Básicamente es eso. Entonces por un lado tengo esto. Esta sería x igual y al cuadrado. ¿Y cómo es esta? X igual 4 menos y al cuadrado. ¿Cómo se grafica eso?
Es la que va para la izquierda empezando en el punto x igual 4. Ahí va. Si x igual y al cuadrado es como la parábola acostada hacia la derecha, x igual, sacan en el 4 por un segundo, menos y al cuadrado es igual, pero para otro lado, es simétrica. Bueno, algo así. Eso sería menos y al cuadrado, que no es la que yo quiero. Pero recuerden que sumar una constante es mover la gráfica hacia la derecha. Y restar una constante es mover la gráfica hacia la izquierda. Entonces, es la misma esta verde, pero corrida, justamente. X vale 0 cuando Y vale 2. Entonces, el vértice, si quieren, no es un vértice, pero el punto ahí singular de la parábola va a estar por acá. Entonces, esto es x igual 4 menos y al cuadrado. Así que la región que me está pidiendo calcular el área es esto de acá. Me quedó medio rara la región, pero bueno, es la que queda entre las dos parábolas. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un GeoGebra rapidito para que quede prolijo. Ahora que ya lo hicimos a mano y sabemos cómo se hace. Veámoslos en GeoGebra. Simplemente para que quede más prolijo el dibujo, digo. Siempre está bueno, antes de hacerlo en GeoGebra, hacerlo a mano. Así aprendemos a hacerlo. Entonces, x igual y al cuadrado, x igual menos 4 menos y al cuadrado. Entonces queremos calcular el área de esta región. Podemos usar polares, podemos usar cartesiana, la que nosotros queramos. Hay que integrar la función 1 en esa región. ¿Cómo hacemos? Podés dividirla en 4 la región, porque es igual en 4 cuadrantes. Estoy de acuerdo. Primero, es claro que yo divido arriba y abajo son iguales. Ahí creo que no hay discusión. ¿Estás de acuerdo con que la parte de arriba es igual que la parte de abajo? Sí. ¿Sí? Lo que capaz puede causar un poquito más de discusión, pero que en realidad está bien, es que si yo divido así también me quedan iguales. Lo que está a la izquierda de lo verde también es igual a lo que está a la derecha de lo verde. Por lo tanto, puedo dividir en 4, como dijo el compañero, y puedo simplemente integrar en uno de esos cuadrantes. Bueno, no son cuadrantes, pero una de esas 4 partes. Puedo hacer la integral, por ejemplo, en este lado. Y después multiplicar por 4. Por las dudas, aclaración, eso lo podemos hacer porque estamos integrando una constante. Si la función fuese, por ejemplo, algo que dependa de x, ya no, porque acá x es más grande que acá. Entonces, este lado pesaría más y integraría más cantidad. Pero cuando tenemos una constante, no importa dónde estoy, siempre vale 1. 1 o lo que fuese, si fuese 10.000 o si fuese negativa, en cualquier lugar vale lo mismo. Entonces yo puedo separar y agrupar. Si la función dependiera de x o de y, no, porque estar acá o estar acá puede ser distinto. Esto es importante. Entonces integremos esa región rosada. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerdo por las dudas, esto de acá arriba salía a ser x igual y al cuadrado. Que era lo mismo. En realidad, eso de arriba salía a ser raíz de x igual y. Más específicamente, salía de ahí. Entonces, este es el D. ¿Cómo calculamos el área de D? Podés hacerlo de 0 a raíz de 2. De 0, ¿qué variable sería eso? En y. En y de 0 a raíz de 2. Sí. Bien. Entonces sería fuera, de 0 a raíz de 2. Y por último integro la variable y. Y la variable x, ¿entre qué y qué va? Entre y al cuadrado y 2. Ahí va. Y al cuadrado de 2.
Porque fijarse el compañero lo que hizo fue primero fijar la variable entre dos números, entonces después me tengo que preguntar. Yo vengo con un unifico. Vengo. ¿En qué momento entro a la región? Bueno, entro cuando llego a este punto. Ese punto como función de x es y al cuadrado igual a x. Y yo estoy dentro de la región, ¿y cuándo salgo de la región? Salgo en este punto, y este punto corresponde a x igual 2. ¿Mm? Eso fue lo que hizo el compañero. Perfecto. Otra manera de hacerlo es integrar al revés. Es integrar primero respecto de y, después respecto de x. De x varía entre 0 y 2. Y ahora es al revés. Para un x fijo tengo que pensar en qué momento entro a la región. Vengo. Acá entro. ¿Cuánto vale y? Ahí, vale 0. Yo sigo dentro de la región, sigo, y acá salgo. ¿Cuánto vale ahí? Ahí, raíz de x. Entonces el límite de arriba, en este caso, sería raíz de x. Ambas cosas dan lo mismo. Simplemente si lo ven como una región de tipo 1 de tipo 2. Hagamos como le dijo el compañero. Profe, una pregunta, ¿no sería y al cuadrado en el límite de integración? Si acá abajo, sí. Ah, Gracias. Yo me dijiste y al cuadrado, pero puse ahí. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer la integral primero entre y al cuadrado y 2 de 1 de x. Y al cuadrado. ¿Cuánto me da la primitiva? La primitiva de 1. X. X. Entonces, x evaluado entre 2 e y al cuadrado. Eso va a ser 2 menos y al cuadrado. Y ahora tengo que hacer la integral esa. Vamos a hacerla acá abajo. La integral entre dónde y dónde era. 0 y raíz de 2. Entre 0 y raíz de 2. De 2 menos y al cuadrado de y. ¿Cómo es la primitiva ahora? Esta es la primitiva de 2 menos y al cuadrado. puedes separar en dos integrales. ¿Estoy de acuerdo? ¿Y la primitiva cuánto queda? 2x menos y al cubo sobre 3. Ahí va. 2y en realidad porque es la variable y, pero está bien. Menos y al cubo sobre 3. Y todo esto lo tengo que hacer barro. Tengo que evaluarlo entre raíz de 2 y 0. Cuando evalúo en 0, como todo depende de y, me va a dar 0. Así que solo queda que es en 2. Y eso va a ser 2 por raíz de 2 menos 2 por raíz de 2 sobre 3. Ahora, si quieren, vemos ese cálculo. Fijarse que yo multiplico acá, me queda 6 por raíz de 2 menos 2 por raíz de 2 sobre 3. Y eso es 4 tercios por raíz de 2. 4 tercios. Sí, 4 tercios por raíz de 2. Acá está mal. Esto tiene que ser 3 por 2. Ahí va. Queda raíz de 2 nada más. Aclaración de dónde salió esto, por las dudas. Raíz de 2 a la 3 es 2 a la 3 medios. Eso es 2 a la 2 medios por 2 a la 1 medio. Porque tengo que sumar los exponentes. Pero 2 a la 2 sobre 2 es 1. Entonces me queda 2. Y el 1 medio es raíz. Entonces me queda 2 raíz de 2. Entonces sale de ahí. O sea que el área de esa región, solamente, no olvidarse de eso, ¿no? Hicimos la cuarta parte nada más de la región que queríamos. Era raíz de 2, que era la parte esa rosada. Entonces, ¿cuánto va a ser el área de la figura que me pedían? Cuatro veces eso. Ahí va. El área de D va a ser 4 veces, porque habíamos separado en 4 partes iguales, raíz de 2. Pero igual, profe, a mí me quedó distinto el resultado.
¿Sí? ¿Cuánto te quedó? Me quedó 16 por raíz de 2 sobre 3. 16 por raíz de 2 sobre 3. No sé. 16. Igual yo no entendí por qué no queda 4 raíz de 2 sobre 3. Sí, acá me quedó mal. Esto es 2 tercios. Ahí va, ahí sí te queda. Digo, porque esta cantidad, No, te queda 4 tercios ahí. sí, hice mal acá, claro. El tema es así. Está bien lo que he hecho en un principio. Claro, es 6 y ahí te queda 4 tercios. Sí. 4 tercios, estoy de acuerdo. Y entonces cuando multiplico por 4, me queda lo que decía el compañero. 4 tercios raíz de 2, y eso justamente es 16 tercios raíz de 2. Bien. ¿Dudas sobre esto? Profe, ¿puedes hacer el 7A? Bien, ya vamos para ahí. Dale. 7A. Bien, sí, de ese lo quería hablar. Entonces, antes de hacer el 7A, tenemos que hablar un poquito de cilíndricas. Entonces, antes de pasar a cilíndricas, ¿entendió este ejercicio? Sí. Sí. Entonces, pasemos a repasar un poquito cilíndricas. Cilíndricas era un cambio de variable para 3 dimensiones. ¿Se acuerdan cómo era el cambio de variable? G, qué variables tenía y cómo eran las coordenadas. X igual a R coseno tita. Ahí va, el primero es R coseno tita. R seno. Bien, Y Z. Z. Entonces las variables son R, tita y Z. Acá me quedó un cosito de más. O sea, básicamente es como polares. Se fijan acá es polares, pero le permiten altura. Y ahí el nombre también, ¿no? Un cilindro lo podemos ver como un círculo que sube y baja. Entonces en X y es un círculo y después le permitimos altura. ¿Qué es lo que estamos haciendo geométricamente? Así como en polares agarrábamos un punto. O sea, polares recuerden que es lo mismo que hacer. O sea, lo mismo en el sentido geométrico que hacer la notación exponencial de un complejo. Era un punto de la forma X y lo escribiríamos como un radio, que es la distancia del origen, y un ángulo. Y acá es lo mismo. Si tenemos un punto por ahí que tiene cierta coordenada X, cierta coordenada Y y cierta coordenada Z, estaría Z, X e Y. El cambio de variable este lo que hace es, a la altura la deja igual, Z igual a Z. Y acá abajo que tenemos X y le aplica polares. Entonces, la distancia al origen solamente en las variables X y sería el radio, y el ángulo con el eje X, igual que en polares, sería el tita. Entonces, este punto, en vez de verlo como movete tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, lo podemos ver, bueno, en el plano XY lo veo como polares. O sea, proyecto el punto, si quieren, acá, a X y 0, lo proyecto al plano, y ahí le aplico polares, y después le agrego la altura que tenga. Es una cuentita rápida de hacerla, se los recomiendo. Ver que el determinante del jacobiano es igual que en polares R. Hay que hacer el determinante de la matriz 3×3, pero queda bastante sencilla la matriz. Tiene muchos ceros. Chiquita. ¿Entiende la geometría que hay atrás?
sea, piensen eso, que tienen un punto cualquiera en el espacio en 3 dimensiones y lo proyectan al plano que sí. Eso es poner z igual a 0. En el plano que sí está en 2 dimensiones. Entonces pueden aplicar polares como veníamos haciendo hasta ahora. Una vez que aplican polares, lo que hacen es decir, ah, pero pará, mi punto en verdad no estaba en el plano, yo lo proyecté. Entonces le agrego a prepo si quieren el z que tenía. Por eso el z queda igual. Es simplemente a x e y le aplico polares y después le pongo la altura que tenía de un principio. Es otra forma de ver los puntos de R3 en vez de cartesianas con otras variables. ¿Cuándo va a ser útil esto? Bueno, cuando tengamos cosas cilíndricas y paraboloides y cosas del estilo, que en el fondo se comportan como cilindros. Entonces, observación, podemos modificar un poquito las cilíndricas. Modificar. O sea, cilíndricas o en realidad cualquier sistema, cualquier coordenada podemos modificarlo por el cambio, pero podemos modificar cilíndricas para integrar en cilindros pongámoslos así entre comillas, más extraños. Léase paraboloides, por ejemplo. Bien. Recuerden que el paraboloide es algo así en 3 dimensiones. Que no es un cilindro posta, pero igual podemos modificar un poquito cilíndricas para poder integrar ahí. ¿Qué es lo que va el ejercicio que preguntaba el compañero? Por eso toda la introducción está de cilindros. Entonces veamos el ejercicio. Cuidado, lo que hay que tener en cuenta ahora, cuando modificamos un cambio de variable, muy seguramente cambie jacobiano. Entonces hay que volver a calcular el jacobiano. Entonces, intentemos hacer el dibujo de este dominio, a ver cómo es. Sale con R3. Entonces, va a tener 3 coordenadas. X, Y y Z. La variable Z me dice que es mayor o igual a 0, entonces va a estar todo del plano X y para arriba. Es menor o igual a X al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y al cuadrado sobre A al cuadrado. Y eso a su vez es menor o igual a 1. Así que, en definitiva, todo va a estar entre Z igual 0, o sea, Z mayor o igual a 0 y Z menor o igual a 1. O sea que yo por acá, si tengo el plano Z igual a 1, todo el dibujo, digamos, todo lo que voy a integrar va a estar entre ese plano y el piso. Y ahora me pregunto, Z igual X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado. ¿Es la ecuación de qué? Me falta el cuadrado ahí. De una elipse. Ahí va, para cada Z fijo, esto es una elipse. Entonces, observé, por ejemplo, que para Z igual 0 me da un punto en realidad. Justo es cuando degenera. Porque la única solución, como son cosas al cuadrado, para que la suma sea al cuadrado, la única solución es que cada sumando sea 0. Cuando Z es igual a 1, acá arriba, me queda la ecuación 1 es igual a X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado. Entonces, acá arriba va a quedar como una elipse. O sea, vamos a dibujarla así por dibujar algo. Esta sería la distancia A y esta sería la distancia B. Eso es con el máximo Z que estoy permitiendo. A medida que yo disminuya el Z, lo que va a hacer es achicar la elipse. Entonces, esto va a ser como un paraboloide, pero en vez de, digamos, vieron que en el paraboloide cuando yo corto con planos me quedan círculos. Acá en vez de quedarme círculos me van a quedar elipses. Y yo vengo acá ahora y corto con un plano paralelo al XY. En vez de ver un círculo como vería antes, lo que voy a ver son elipses. Y si corto más abajo, voy a ver otra y así. ¿Se entiende más o menos cómo es la figura? Sí. Entonces, justamente como
Para acá z fija es una elipse, y una elipse en el fondo lo podemos pensar como una deformación de un círculo. Entonces podemos modificar polares para que en las coordenadas x, y, en vez de escribirla como círculos, escribirla como elipses. Y eso es tan fácil como acá poner A y acá poner B. Si quieren vemos la cuenta detalladamente porque alcanza con eso. Es bastante sencillo. Si está con un dibujo creo que los convenzo. Fijarse que si tenemos un círculo, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo lejos y después lo centro. Bueno, no lo quiere completar. Ahí va. Tenemos un círculo de radio R. Entonces, para estar adentro del círculo, ¿cómo son todo XY que está acá adentro? Todo XY ahí adentro cumple que es de la forma R coseno de tita, R seno de tita. Pone R fijo. R es al radio S. Ahora, yo agarro este mismo, pero lo deformo un poco, lo transformo en elipse. Supongamos que hacemos así. O sea, lo aprieto y lo estiro en el eje X. Recuerden que el A siempre es esta distancia, o sea, otro color. El A es esta distancia, es el origen al máximo punto con X, y el B es la máxima distancia acá. Entonces, los puntos, por ejemplo, acá ahora, son de la forma A0. En realidad esto va a ser AR y BR. Va a ser de la forma AR0. Porque yo agarré el círculo de radio R y le estiré. Entonces va a ser la constante que le estiré por R. Y el punto acá arriba va a ser 0BR. Entonces fijarse que cualquier punto que esté acá, yo lo voy a poder escribir como XY igual AR coseno de tita, BR seno de tita. Y esta, si quieren, por ponerle un nombre, le pueden llamar cambio de coordenadas elípticas. Porque le están dando, en vez de círculos, le están dando elipses. Coordenadas elípticas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces la idea va a ser usar esta coordenada para hacer ese ejercicio. Veamos cómo es el jacobiano. Vuelvo a escribir la función g de r z. Recuerden que esto eran las coordenadas x, y estábamos modificando cilíndricas. Entonces la última sí o sí va a ser z porque partíamos de cilíndricas. Y en las x, y en vez de poner r coseno, r seno, ponemos a r coseno, b r seno. Y bueno, calculemos el jacobiano. ¿Qué tamaño va a tener la matriz jacobiana? 3 por 3. 3 por 3, ¿no? Porque son 3 variables, 3 funciones, 3 por 3. Acá viene la derivada de la primera función respecto a r. Esto es coseno de tita. Acá viene la derivada de la primera función respecto a tita. Eso es menos AR seno de tita. Y acá viene la derivada de la primera función respecto a z. Como la función no depende de z, va a 0. Luego, acá viene la derivada de la segunda función respecto a r. Así que va a ser BR seno de tita. Acá viene la derivada de la segunda función respecto a tita. Entonces va a ser BR coseno de tita. Y acá viene la derivada de la segunda función respecto a z, que nuevamente, como no depende de z, va a dar 0. Por último, acá abajo viene la derivada de la primera función de la última función respecto a r. Z no depende de r, así que 0. Acá viene la derivada de z respecto a tita, así que 0. Y acá viene la derivada de z respecto a z, así que 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es el determinante de esta matriz. ¿Cómo me queda el determinante?
A por coseno de tita por B R coseno de tita Ahí va. y menos la otra diagonal. Más la otra diagonal porque Ah, se pues te sí, cae. claro. Exacto. El truco para hacerlo rápido es que recuerden que el determinante lo pueden desarrollar por cualquier fila, cualquier columna. Como tenemos tantos ceros, si desarrollamos por la tercera fila, tercera columna, va a quedar 1 por este determinante, y este es el determinante 2.12. Entonces, al final del día va a ser ABR coseno al cuadrado más ABR seno al cuadrado. Como siempre, coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1. Entonces, al final del día, el determinante es ABR. Polares en cilíndricas era R, ahora en esta variación para incluir elipses queda ABR. De AB son los semisejes de la elipse. Justo cuando A y B valen 1, que es el caso del círculo, ahí les queda R de vuelta. Recuperan lo que ya teníamos. Entonces, bien, tenemos la jacobiana. ¿Qué nos falta? Entonces, queríamos hacer la integral triple de D de la función 1 porque me pedía el volumen, de dx, de y, de z, y dijimos que vamos a usar estas funciones. Entonces hay que hacer la integral triple de 1 por el jacobiano, que es ABR. En principio no sé en algún orden hay que hacerlo acá, pero ¿qué es lo que tengo que averiguar? ¿El dominio? Ahí va, otra vez es la inversa del dominio o el dominio nuevo. Hay que ver cómo queda escrito el dominio que dibujamos acá, las nuevas coordenadas. Cómo queda este dibujo en las coordenadas elípticas. Entonces hay que decir, entre qué varías R, entre qué varía tita, y entre qué varía z. Hay dos que son fáciles. Z entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2pi. Z entre 0 y 1, porque habíamos dicho ya al principio, hicimos el plano rojo acá, que el Z, toda la figura iba a estar entre 0 y Z igual 1. Como da la vuelta completa, el ángulo tiene que ser entre 0 y 2pi. Ahí no queda otra. Ahora hay que ver el radio. El radio, ¿va a depender entre dos valores o dependerá de las otras variables? Intuitivamente, digo, sin hacer ninguna En las cuenta. otras variables, como- A ver, ¿por qué intuitivamente no puede ser o sea, depende entre dos variables? porque tipo para acá Z, ponele, se va agrandando, achicando el elipse. Exacto, ¿no? Vieron que en el z igual 0 era un punto y en z igual a 1 era más grande. Entonces, el radio está dependiendo de la altura z. Si fuese constante, me quedaba un cilindro de toda la vida, digamos. Me queda recto acá. Si el radio fuese entre dos constantes. Y no es lo que tenemos. ¿Cómo lo podemos averiguar con esta ecuación? ¿Qué pasa si acá reemplazamos x e y por las coordenadas que tenemos? Va a quedar z igual a r coseno de tita sobre a al cuadrado más br seno de tita sobre b al cuadrado. El a se va, el b se va, y esto termina dando r al cuadrado. R al cuadrado también. O sea, z en el lugar más grande es r al cuadrado. Por lo tanto, r es la raíz de z. ¿Por qué pongo una sola solución y no pongo más menos? Porque R es un tipo siempre positivo. Ahí va, r es la distancia del origen, claro que sí. Si es una distancia, tiene que ser positivo. Entonces, formalmente la solución negativa me serviría, pero como yo sé que es una distancia, lo descarto. Así que lo más grande que puede ser el radio es raíz de z, y lo más chico es 0. Digamos, en el eje, el radio vale 0, porque recuerden que es proyectar acá abajo y ver el radio proyectado. Entonces ahí tenemos los tres límites de integración. Hagamos la cuenta ahora. Antes de hacer la cuenta, ¿dudas hasta acá?
son los R, tita, Z, tal que pasa esto. Voy a ponerlo así. ¿No? Entonces, queremos hacer la integral de la integral de la integral. Jacobiano era ABR. Fíjate que estas dos varían entre números, o sea que podemos integrarla en cualquier orden, pero esta varía entre funciones, o sea que esa nunca la podemos integrar último. Integrémoslo, por ejemplo, primero. Primero respecto a dr. Fijarse que el resultado va a depender de z, entonces después integro respecto a de z. Z va entre 0 y 1. Y por último, respecto a tita. Bien. Y, profe, una pregunta. Igual de Z Vale. se podría hacer al final, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que de Z igual se podría hacer al final, no hay problema. Sí, se podría hacer al final también. Sí, Ahí va. sí, da lo mismo. Entonces, A y B son constantes. Como son constantes, los puedo sacar para afuera. Ya lo tacho de acá. Así que la primera va a ser AB por la integral entre c y 2pi, por la integral entre 0 y 1, y me queda r de r, que la primitiva es r al cuadrado sobre 2. R al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y raíz de z, es z sobre 2. Cuando evalúo en 0 se va. Así que z sobre 2 de z de tita. La primitiva de z sobre 2 de z es z al cuadrado. Entonces esto va a ser AB por la integral entre c y 2pi de la parte de z al cuadrado entre 1 y 0. Eso es 1. Z al cuadrado entre 1 y 0 es 1, 1 de tita. La integral de 1 es tita. Cuando evalúo entre 2pi y 0, 2pi. Así que al final del día va a ser 2AB por pi. Y ese es el volumen que tiene esa región. Depende de AB. Acá hice mal igual, a ver. La primitiva de z sobre 2. Acá me equivoqué. Lo hice muy rápido. La primitiva de z sobre 2 no es z. Es z al cuadrado sobre 4. Es z. Cuando derivo baja un 2, entonces 2z dividido 4 es z sobre 2. Entonces acá en realidad es un cuarto. Así que esto es dividido 4. Eso por apurarme. Y esto es AB pi sobre 2. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, lo que nos queda ver ahora es algo de esféricas. ¿Bien? ¿Vieron esféricas en teórico? Sí. Sí. Entonces, esférica es la misma idea en realidad. Lo que hay que ver, o sea, siempre es lo mismo, hay que entender cómo es el G a la menos 1 de D y conocer el jacobiano. Sugerencia o cosa que está buena si quieren, el jacobiano de polares, cilíndricas y esféricas, hay que saberlo medio de memoria, porque son como los tres más usados. Ya este otro, que fue el de un cilíndrico modificado, bueno, está. Ahí no sé si hay que saberlo de memoria, pero está. Hay que entender cómo se hace. Pero los otros tres sí o sí. O sea, si el día del examen viene que te pregunta cuál es el jacobiano de esféricas, deberían poder saberlo. Porque son los tres básicos, digamos. A partir de eso se construyen los otros. Entonces, bueno, hay que repasar un poco eso y verlo de cómo aplicarlo, que la misma idea siempre de vuelta es cambiar la función, o sea, evaluar las nuevas variables, eso es el f compuesto con g, y luego ver lo de g a la menos 1 de d y multiplicar por el jacobiano. Nunca